Hola, hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda, esta vez en un nuevo video más. Y hablando de noticias, tenemos noticias sobre la película de Spider-Man, que por qué no aparece en las demás cintas en Disney Plus, ya que ahora, Sony tiene este acuerdo con la plataforma para llevar las películas y no han estado apareciendo las últimas cintas en la plataforma. También tenemos una noticia sobre The Batman, que mostraría la versión más aterradora del personaje hasta ahora, según declaraciones del propio director de Reeds. Y un personaje misterioso está en la película de Batman. Al parecer hay dos cortes y uno lo muestra y el otro no. Estaremos hablando también de ello. Marvel se va contra los Oscars por no tener tantas películas de superhéroes y Zack Snyder ha mostrado una nueva imagen de el Joker de Pesadilla, este Joker de Jared Leto en esta versión de Pesadilla. Todo esto y más en este video, así que vayan por sus palomitas que empezamos. Y bueno, tenemos como siempre los saludos para los que apoyan en Twitter. Un saludo para Jorge Black, Snyder Uxas, Andy Gray, Arquitrooper, Frank Monster, Golem Reviews y Paco Guardián. Un saludito a todos ellos. Ya saben, si ustedes quieren saludos, síganme en Twitter, que el link está en la descripción. También puedes seguirme en Instagram. Participa en las dinámicas y recibirás saludos en un próximo video. Y bueno, tenemos la noticia de que por qué Disney Plus, o este artículo que habla del por qué Disney Plus no tiene todas las películas de Spider-Man, ni siquiera el Spider-Man de Tom Holland, que es el que han estado coproduciendo junto con Sony, que por cierto, aquí en el canal sí que está todas las retro reseñas de todas las sagas de Sam Raimi, la de Mark Webb. Y por supuesto estas dos últimas películas ya están aquí, la retro reseña disponible, habrá tarjetitas en este video. Y bueno, tenemos que las anteriores películas están en Netflix, HBO Max y Amazon Prime. Pero ¿por qué no están todas en Disney Plus? Bueno, esto se debe a unos acuerdos. Recordemos que Sony maneja las cosas por su cuenta, ¿no? Y ya hubo unos acuerdos con Netflix y Disney Plus. Recordemos, salió hace poco esas noticias. El acuerdo con Netflix era que después de su paso por los cines, las películas llegarían a la plataforma. Así que no tardaremos mucho en ver a No Way Home en Netflix, ¿no? Seguramente el próximo año. Y el acuerdo con Disney podría tener efectos hasta 2022 y 2026. Así que hasta esas fechas será cuando lleguen las películas de El Arácnido a Disney Plus. Mientras, tenemos repartidas en un montón de servicios de streaming que hacen un poco difícil la tarea de maratonear estas cintas antes de la llegada de la nueva película. Pero como siempre, pues ahí están las retro reseñas del canal. Tenemos que The Batman mostrará la versión más aterradora del personaje hasta ahora. Estas son palabras del director Matt Reeves, que hay que tener cuidado, Yo le diría al director Matt Reeves que tengan cuidado, porque por algo similar a Ben Affleck terminaron atacándolo, ¿no? Porque era muy violento, porque mataba, era un Batman que mataba. Vamos a ver qué es lo que hace este personaje y si no, la crítica y el público se va en contra de Matt Reeves también por hacerlo así, o de Robert Pattinson, que de por sí Robert Pattinson no tiene al público en su mano. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y bueno, y lo que ha dicho exactamente es esto. Creo que esta película tiene probablemente al Batman más aterrador que se ha hecho, porque la idea de lo que hace Batman es aterradora. La idea de lo que hace Batman, pues vamos a ver qué tan diferente es a los otros Batman que hemos visto. A mí no me molestaría que fuera una versión cruda y un poco más dura de este personaje, que creo que la merita, y es un poco lo que nos han querido mostrar en los trailers, ¿no? Va a ser una versión, yo creo que esto, no sé si utilizaron el guión que tenían con el Batman de Ben Affleck, pero yo creo que esto va por ahí, ¿no? Por la línea que quería hacer el Batman de Ben Affleck, pero con Robert Pattinson. Y a diferencia del Batman de Ben Affleck, que ya tenía experiencia, que ya era una versión de un Batman un poco más ya cansado, ¿no? Ya al final de su carrera, pues aquí tenemos una versión muchísimo más joven. Así que yo creo que irán por esa línea seguramente, ¿no?
Pero vamos a ver qué es lo que sucede y qué tan parecida es a la versión de Ben Affleck, este Batman de Robert Pattinson. Y hablando de la película de Batman, tenemos que Warner tiene 2 cortes de la cinta. Según The Hollywood Reporter, hay 2 cortes distintos de esta película. Y uno, el que tiene un actor misterioso, es el que se ha mostrado recientemente. Y The Hollywood Reporter no lo deja claro, pero hace alusión que podría tener que ver con Barry Keoghan. Recordemos que ya tengo un video de lo mismo, hablando de que el hermano de él había filtrado que este sería el Joker en la película de The Batman. Recordemos a este actor de Los Eternos. Y pues se está rumoreando, lo dijo su hermano de alguna manera, las cosas que podría haberlo dicho de broma o exagerando a los comentarios de los fans. Pero ahora tenemos esto de The Hollywood Reporter, que dice que hay un corte en el que tiene un actor misterioso. También ya se había hablado de que podía estar Joker en la cinta, no como un villano principal, sino como una sorpresa de la película. Y pues ahora que tenemos esto, pues parece como confirmar lo que creíamos, ¿no? Porque podría estar Barry Keoghan en la cinta. Vamos a ver si termina haciendo eso, porque para que sea un actor misterioso y para que tenga bastante presencia, o tiene que ser un actor muy reconocido que llegue y aparezca, o tiene que ser un personaje tan potente como lo es el Joker. Y vamos a ver qué es lo que termina pasando con eso. Igual y son 2 cortes, así que no sé si sea por la cuestión de spoilers o la cuestión de que no se deciden si incluirlo o no en esta cinta. Y bueno, vienen los Oscars. Sí, Marvel, o Kevin Feige para ser más específicos, la cabecilla de Marvel, ha criticado un poco a estos porque hacen un sesgo con los superhéroes, ¿no? Realmente no toman en cuenta muchas producciones. Y esto es real, ¿no? Esto es una trama, un problema real. Porque teníamos, por ejemplo, películas como Aquaman, que tenía un maquillaje increíble, ¿no? Sobre todo en películas de DC, ¿no? Tenía un maquillaje increíble que debió ganar o estar nominado y ni siquiera estaba nominado, ¿no? Fue una película que pasó ignorada. También tenemos la primera cinta de Wonder Woman, que al final, bueno, es una gran película de guerra, ¿no? Y que tampoco tuvo nada, ¿no? Ni una nominación. Así que un poco extraño, ¿no? Con los Oscars sacan algunas películas, algunas las encasillan, ¿no? En unas áreas, como por ejemplo las películas animadas, que tienen su propia categoría, pero que no pueden competir por otras cosas. Entonces me parece que sí hay un sesgo en los Oscars, aunque en realidad los premios no le deberían de importar a nadie, ¿no? Siempre sabemos que este tipo de entregas ganan más los amigos de alguien, los amigos del que dirige esto, el que organiza esto, que realmente los que lo merecen, ¿no? Ya lo hablaba en el directo que me invitó Carlos, el buen Carlos de Hobby Geeks, que estamos hablando de los Game Awards, esos premios de videojuegos que realmente las nominaciones no tenían sentido, que el ganador siempre tiene polémica porque tiene que ver con el que organiza este evento. En la academia ya sabemos que hay estudios que meten mucho dinero y los invitan a fiestas, a los críticos a la academia. El estudio puede meter más representantes en la academia para decidir. Entonces son muchísimas cuestiones que influyen mucho en este apartado, que obviamente para mí no tienen como ningún prestigio. Claro, a lo mejor no lo merece quien lo gana, pero quien lo gana pues sí hizo algo bueno, ¿no? Para estar ahí de alguna manera. Pero que se queden fuera muchos que lo merecen, eso es segurísimo, ¿no? Y bueno, las declaraciones son estas. Creo que siempre estamos en déficit por el logo de Marvel y por un sesgo de género que sin duda existe. Déficit por el logo de Marvel. Yo he visto lo contrario en los últimos años, ¿eh? Que el logo de Marvel ayuda. Obviamente está hablando de los Oscars específicamente, así que quién sabe. Ya también se ha comentado mucho el deseo de Kevin Feige por ganar un Oscar, ¿no? Y que ha estado como impulsando esa posibilidad. Me encantó por un momento brillante con Pantera Negra. Eso se dejará de lado y se reconocería el trabajo por el logro que fue. Hay muchos fans de los cómics que no sabían quién era Shang-Chi, y sin embargo el trabajo que hicieron de Steve, Dave, Sue y Joel sirvió para crear algo nuevo que conectó con el público.
lo reconocimos, el público lo reconoció, y seguro que me encantaría que el duro trabajo de toda esta gente que está contando esta historia sea reconocido. Bueno, ya lo hizo con Black Panther, ¿no? Por apelar a cierta población. Ahora con Shang-Chi creo que quiere apelar a otro, ¿no? Y esa será la técnica. Kevin Feige es muy bueno descubriendo fórmulas, Es muy bueno descubriendo fórmulas. Ya descubrió una fórmula de comedia-acción que le funciona para hacer taquillazos. Ahora está buscando la fórmula. Con Black Panther la encontró, de entrar a los Oscars, ¿no? Y ahora con Shang-Chi yo creo que él va a querer impulsar esta película, porque es lo mismo con Los Eternos, con la directora creo que también quería impulsar eso. Creo que de alguna manera va a buscar la forma de ganarse un Oscar a mejor película en algún momento, ¿no? Esperamos que sí sea porque es una buena película y no por la fórmula que creo que está queriendo buscar Kevin Feige. Y bueno, para cerrar tenemos esta imagen que ha compartido el jefe Zack Snyder en Vero de El Joker en su versión de pesadilla. Un nuevo vistazo que la verdad se ve muy bien. Creo que Jared Leto queda muy bien con el Joker. Aunque ahora creo que lo identifico más con Morbius, ¿no? Porque si bien el Joker puede tener muchas apariencias, pero no me parece que tenga tanta apariencia de el Joker. Jared Leto siempre se me ha hecho como que es muy del tipo galán para este papel, ¿no? Aunque lo hizo bien en la versión de pesadilla. Y creo que encaja mucho más con Morbius, pero lo hizo bien y quisiera seguir viendo más contenido de él. Tenemos el corte de David Ayer que aún no sale y no sé si Warner lo vaya a sacar en algún momento. Y también tenemos esa imagen. ¿Por qué Zack Snyder compartió esta imagen en este momento? Bueno, Zack Snyder está compartiendo muchas cosas referente al Snyderverso. Sabemos que viene lo de Discovery. Por ahí podría haber un problema político con lo del monopolio. Pero si no, creo que algo se va a dar, ¿no? Creo que Zack Snyder está diciendo algo. Y es una película que ya logró muchas cosas, la Zack Snyder Justice League. Fue su año, o sea, hay que decirlo. Fue ahora con todos los videos que también hay aquí en el canal, de todas las cifras que ha hecho. El 2021 fue de la Zack Snyder Justice League. Pero viene un nuevo año. ¿Qué es lo que pasará en ese nuevo año? ¿Qué se estará gestando? Bueno, eso lo sabremos, ¿no? Si yo apostaría, yo creo que un proyecto con el Joker de Jared Leto creo que sería viable, porque el Joker siempre vende. Porque la gente quiere ver a Jared Leto. Jared Leto está disponible. Zack Snyder también está disponible porque quiere contar más historias con el Joker de Jared Leto, ya lo ha dicho. Incluso con Ben Affleck, que también lo veo en disposición de trabajar con Zack Snyder. No sería un producto tan caro. Entonces creo que hay muchas cosas que podrían pasar. Aunque es verdad que Zack Snyder ha estado diciendo más de la Zack Snyder Justice League 2, ¿no? Que con Darkseid, con lo del pavo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, si te gustó este video, te invito a que dejes tu like, que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. También que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Twitter, que el link está en la descripción. También hay un link con el que puedes unirte al canal. Y en la caja de comentarios espero tu opinión sobre todos estos temas. ¿Qué opinas de Kevin Feige en los Oscars, de este Joker, de Spider-Man en las películas de Spider-Man, de The Batman? ¿Quién será el actor misterioso? Todo esto y más lo estaré leyendo. Adiós.